Buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera decir que no hay que preocuparse tanto, esos son solamente réplicas. No podían haber sido originales, obviamente. Bueno, es un placer, muchas gracias a los organizadores, a todos ustedes, de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que se derivan de 30 años de nuestra experiencia profesional y vivencias profesionales en más de 60 pequeñas islas que conforman las dependencias federales de Venezuela. Muchos de ustedes quizás ni se imaginaban que hay 60 islas o mucho más. Hemos trabajado en 60 islas. En 60 islas. Vamos a esperar para la imagen. Tampoco vamos a hablar ni tocar. Vamos a esperar por la imagen. Que tienen muchas presentaciones de nosotros. Ciertamente de lo que vamos a hablar es cómo podemos nosotros unir el pasado, sobre todo un pasado tan distante como el pasado prehispánico, con el presente. ¿Cómo podemos hacerlo relevante para el presente? Porque tenemos que reconocer que tenemos muy pocos conocimientos a nivel general de los antepasados, sobre todo de aquellas épocas, de aquellos eventos que pasaron hace 1000 años, hace 1500 años, hace 2000 o 3000 años. Entonces, pues nuestra intención en esta pequeña presentación es de convencer a ustedes, a todos los que nos escuchan y oyen, aquí y fuera de este espacio, de que el pasado, inclusive un pasado tan remoto, puede y debe ser relevante para el presente. Porque sin el pasado nosotros no podemos construir el futuro. Obviamente por el medio está el presente, pero el presente, unos segundos apenas antes que subimos aquí, ya se convirtió en el pasado. Entonces, este pasado de cual vamos a hablar es solamente más distante del pasado que ocurrió hace apenas pocos segundos. De hecho, en el pasado vi nuestra presentación ahí y ahora en el presente no está. Y era un pasado hace apenas unos minutos. Pero ya vamos a esperar con paciencia un momentico más. Un momento, necesitan un momento. De repente tú comienzas y vamos a esperar que se cambie. Me gustaría empezar con la imagen. Bueno, de lo que vamos a hablar también, y arrancaremos ya, Okay. prácticamente, es de la vida nuestra se compone, No está todavía. podríamos llamarlo de manera más sintética posible, de prosa. De la prosa y de la poesía. Vamos nosotros a ver cómo la prosa y poesía del pasado puede y debe ser entretejida en el presente. Ok, buenas tardes nuevamente. En primer lugar, quisiera acercar a ustedes a lo que ha sido y sigue siendo, ya está, una gran pasión de nuestras vidas, una especie de aventura intelectual, lo que alguien una vez llamó una obsesión brillante de nuestras vidas, que ha sido la búsqueda de significados de la gente del pasado. Nuestras excavaciones sistemáticas en las Islas de los Roques revelaron la presencia de que hace aproximadamente 1000 años estas islas vibraban con acción, resonaban con voces de gente, sonidos de flautas, maracas, silbatos. Hablamos de la presencia de amerindios en el archipiélago de los Roques. Los protagonistas han sido los prehispánicos habitantes de la tierra firme venezolana, quienes habitaban permanentemente alrededor de la cuenca del lago de Valencia y también en la costa centro
occidental. Ahora quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia en navegación desde el continente hacia los Roques? Ok, hay una cierta cantidad. ¿Qué tal les pareció esta experiencia? Larga, ¿verdad? Así. Y también difícil, ¿verdad? La ida, sobre todo, no es nada fácil. Muy movida, ¿verdad? Imagínense que estos amerindios se atrevieron a cruzar 135 kilómetros en canoas monóxilas, en un viaje que duró por lo menos 48 horas. Imagínense. Ahora, estos viajes se repetían a lo largo de 300 años y los indígenas prehispánicos han convertido estas islas en una gran empresa de explotación de recursos naturales escasos en el continente, tales como aquí, en primer lugar, es Botuto. Muchos de ustedes lo conocen. Todavía con la arena de los Rocas. Exactamente. Eso es una concha de ese gran molusco, una concha prehispánica, es decir, cuyo molusco fue extraído durante tiempos prehispánicos. Estos intrépidos argonautas o navegantes amerindios ellos invistieron en a estas islas un espectro muy amplio de significados cuyo entendimiento ha perturbado nuestras mentes desde el inicio de nuestras investigaciones. Nuestras excavaciones sistemáticas revelaron que en las islas, en los contextos primarios, nosotros encontramos centenares de estas figurinas que ven aquí en la imagen, junto a numerosos artefactos. Lo que indica que estos amerindios han llevado consigo todos estos objetos. Ahora, ustedes seguramente se preguntan, ¿qué es una figurina? Aquí, precisamente por eso, hemos traído unas réplicas. Pueden ver que es un objeto figurativo, no muy grande, portátil, fácil de manejar. De hecho, esta figurina original de esta figurina ha sido sonajero, o sea, uno podría moverlo y tenía piedritas adentro. Estas tres figurinas que trajimos para ustedes denotan mujeres. Ahora, ¿qué representan? Y es otra cosa. Vamos a hablar de esto. Para acercarlos a ustedes un poco más a esa aventura intelectual, debo mencionar la visión cognitiva de cultura, que es la base de todo. Nosotros vemos cultura como un conjunto de símbolos y significados que la gente construye y comparte para dar sentido a sus vidas. Esto tiene una implicación directa a la manera como estamos viendo el registro arqueológico. De esta manera, el registro arqueológico es lo único que se había preservado de un pasado vivo, dinámico y lleno de acciones. Por lo tanto, estamos hablando de significados del pasado en acción. Para abordar problemas de significado, tuvimos que romper con muchos paradigmas. Además, desarrollar un método y teoría especiales. Hemos trabajado entre datos y la teoría, volviendo siempre a los datos. Eso requirió de un largo, complejo proceso interpretativo en el cual transparencia y sistematicidad son de mucha importancia. Debemos aquí subrayar que estamos trabajando en el mundo del pensamiento humano. Estamos trabajando con la cognición. Veamos. Todavía no. El anterior, por favor. El individuo, aquí abajo, es el representante de un gran colectivo de los indígenas prehispánicos, el cual envía mensaje con una intención. Ese mensaje, por supuesto, no está enviado a nosotros. Ese mensaje está enviado para los miembros
de su sociedad. Nosotros estamos aquí, intérpretes del pasado, escuchando este mensaje y tratando de entender. Por lo tanto, estamos hablando de la intención, significado y significación. Ahora tenemos el dilema: ¿quién o qué está representado? Podría ser un sujeto real, un sujeto sobrenatural o una idea. Es decir, esta figurina podría representar una real mujer embarazada del pasado. Podría representar una diosa. De eso se trata, pero no solamente. Siguiente, por favor. No, siguiente, ese es anterior. Ah, no, discúlpeme, me equivoqué. Para incursionar en el mundo de los significados, el contexto arqueológico es vital, es lo básico. Para nosotros, intérpretes del pasado, el contexto arqueológico es el texto que estamos leyendo. Con todo lo que les había dicho de una forma muy resumida, pueden mirar de una forma diferente a este objeto. ¿Okay? Ahorita la figurina no solamente está vista como un objeto, como un artefacto encontrado dentro del contexto arqueológico, pero también empezamos a verla como un objeto que vivía en el contexto social de los amerindios. Por lo tanto, estamos hablando de que esta figurina tiene un poder, por lo menos lo tuvo durante tiempos cuando los creadores y usuarios de esta figurina la manipulaban y la usaban en las ceremonias. ¿Por qué? Esta figurina en particular, y casi todas encontradas en los roques, están elaboradas en cerámica, un material duradero que perdura en el tiempo. Esta figurina además posee este aspecto representativo, el cual le da este poder. En otras palabras, estamos hablando del efecto que estas figurinas han causado en la sociedad de sus productores y usuarios. Como humildes intérpretes del pasado, sentimos una enorme responsabilidad cuando excavamos e interpretamos simples utensilios, herramientas de uso cotidiano. Esta responsabilidad aumenta cuando estamos excavando y interpretando objetos como las figurinas, que es cultura material representacional. Se trata de objetos de simbolismo expresivo o, en otras palabras, de esa fenomenal, increíble sensibilidad, productos de esa sensibilidad humana a los que pertenecen, en mi opinión, a lo que Hegel una vez llamó el mundo del espíritu absoluto, para contrastarlo con el mundo de prosa de la vida, lo cotidiano, lo útil, lo sin importancia. Por lo tanto, es mucha responsabilidad cuando nosotros nos toca trabajar con esa clase del material. Los amerindios que visitaban nuestros navegantes desde tierra firme venezolana, que visitaban los roques, que vivían en temporadas en los roques, ellos crearon estas figurinas y ellos les dieron significado para dar sentido a sus vidas. La búsqueda de estos significados, que también se puede llamar realidades sociales de figurinas, la estamos haciendo a nivel microcontextual, ampliándonos hacia macrocontexto, empezando por las islas, ¿okay? De una isla a la otra, y ampliándonos, ¿okay? Hacia diferentes islas, todas las islas del archipiélago, y yendo hacia el continente, porque recuerdan que estas figurinas vienen de allá. Estas figurinas son importadas, ¿okay? Los encontramos en los roques, pero han sido producidas en el continente. Ok, con este fin nosotros hemos trabajado, hemos hecho excavaciones sistemáticas
en todas las islas del archipiélago de los Roques. Aquí tenemos ejemplo de una sola islita, diminuta y muy querida isla Dos Mosquises. En esta isla solamente hemos trabajado en 70 campañas de campo, moviendo realmente y tamizando toneladas de la tierra. Esta isla realmente es algo excepcional, es un fenómeno dentro del panorama arqueológico del Caribe, por muchas razones. Una de ellas es el hecho de que ahí hemos excavado extensos contextos rituales, los cuales revelaron presencia de un rico ajuar ceremonial. Entre figurinas habían vasijas zoantropomorfas, flautas, silbatos, incensarios, pipas, etc. Ahora, estamos tratando de descifrar significados de estas figurinas, pero debemos primero atrevernos a reconstruir contexto social de esta gente. Y me pregunto, ¿quiénes eran esta gente? Obviamente es absolutamente imposible poder atreverse a penetrar en este mundo de cognición de hace 1000 años sin saber quiénes eran los usuarios de estas figurinas allá en el contexto del archipiélago de los Roques. Entonces, este es el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Llegando a este punto de investigación, necesitábamos saber quiénes eran en términos de categorías de actores sociales, quienes manipulaban, utilizaban estas figurinas. Muchos de ustedes pueden decir que esto era es un objetivo ilusorio. ¿Cómo ustedes pueden acceder? Bueno, para nosotros, por más ilusorio que pueda parecer, ustedes no nos van a convencer de que esto no sea nuestro objetivo. Nosotros queremos reconstruir a esta gente de carne y hueso, acercarnos a ellos para saber, entre otras cosas, qué hacían con estas figurinas, qué significados cargaron a estas figurinas. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Solo 2 ejemplos quiero darles de lo que nosotros llamamos arqueología de alta resolución, que hemos aplicado nosotros en las islas. Atención a lo pequeño, unas pequeñas ventanas que abren hacia el pasado, hacia las cosas que ocurrieron en un evento particular, en un momento particular, lo que llamamos nosotros un enfoque microcontextual. Aquí ven ustedes aproximaciones a cosas que sucedieron en 10, 15, 20 centímetros cuadrados que nos permiten trasladarnos al pasado y donde están las figurinas. El siguiente, por favor. Diversas maneras de aproximarnos a diferentes sitios dentro del archipiélago de los Roques. Y otro elemento sumamente importante es otra vez la atención a lo micro, el tamizaje con las mallas de 1 milímetro cuadrado de aperturas. Nosotros tamizamos toneladas y toneladas de arena de los Roques para recuperar más de 180,000 restos pequeños que nos permiten a nosotros a reconstruir las rutinas diarias, nos permiten reconstruir lo que comían estos indígenas que acampaban en los Roques, cómo cazaban, cómo pescaban, qué artes de pesca utilizaban. En pocas palabras, todo esto nos conduce a definir quiénes eran estos amerindios que manipulaban estas figurinas. Así que es interesante ver, como ya hablamos hace poco, que uno de los objetivos fundamentales era el botuto. Pero el botuto, por más sorprendente que sea, vean ustedes aquí que solo en esta diminuta isla de La Pelona, los aborígenes explotaron más de 7 millones de botutos, lo que en el tiempo en el cual estaban en los Roques, yendo y viniendo constantemente durante 300 años, representa al menos 6 toneladas de carne que traían al continente. Vean ustedes, emprendedores increíbles, con una increíble visión, energía, capacidad logística,
¿verdad? Pero el botuto no era solamente carne y concha, el botuto también era un símbolo. Entonces aquí llegamos nosotros al momento cuando estamos nosotros ya definiendo, según nuestra interpretación, quiénes eran. Eran sobre todo hombres, adultos y adolescentes, expertos navegantes, conocedores del medio marino, remeros, ¿verdad? Y botuteros, gente en plena capacidad y en plenas fuerzas. Entonces, esto nos pone, colocando los actores sociales en su lugar, que hacían los hombres adultos y adolescentes con las figurinas que fundamentalmente representan mujeres. Estamos nosotros ya frente a algo que nos llevó casi 30 años de estudios. Ahora, la respuesta es relativamente compleja, voy a resumirla rapidito. Llegamos a la conclusión de que las figurinas de mujeres eran metáforas de mujer. Ellas sustituían las mujeres que estaban ausentes en las islas, que se quedaban en los asentamientos permanentes en el continente, y los hombres, los chamanes, utilizaban las figurinas de mujeres como parte íntegra de la sociedad que era ausente. Entonces estas figurinas sustituían la real mujer en las ceremonias que tenían como objetivo aplacar la furia de los espíritus, de los protectores de los animales, entre otros, por la matanza de millones de botutos, porque cada animal, cada especie de animal tenía su señor protector, que estaba sumamente furioso con la matanza. Ok, ahora, ¿cómo nosotros todas estas investigaciones, todos estos hallazgos, todas estas interpretaciones podemos hacer relevantes? Fíjense ustedes que aquí están ustedes reunidos aquí con nosotros y estamos reunidos aquí a causa de lo que sucedió en Los Roques hace 1000 años. Que alguien de ustedes nos convence que el impacto del pasado sobre el presente es ilusorio. Estamos aquí por lo que pasó hace 1000 años. Entonces, de la misma manera, este proceso de estudio de largos años impactó a nosotros, a nuestra familia, a nuestros chicos, ¿verdad? A ustedes, y llevamos nosotros con orgullo difundiendo estos conocimientos, estas vivencias fuera de las fronteras del país, dentro de nuestro país, dentro del área de nuestra inmediata, digamos, actuación a partir de la Universidad Simón Bolívar, que es Caracas. Realizamos constantemente exposiciones, visitas guiadas de colegios, talleres de manualidades. En Los Roques, que es nuestro objetivo realmente el más querido, hemos nosotros insertado en la isla sagrada de Dos Mosquices, hemos insertado un parador arqueológico que ha sido visitado por muchas personas desde el año 2002. Hemos realizado talleres para operadores turísticos, sensibilizándolos a ellos sobre este extraordinario pasado prehispánico. Y finalmente, pero no al final de la cadena, sino finalmente para nuestro propósito de la presentación, el objetivo es llevar el orgullo por el pasado a los habitantes de Los Roques y sobre todo a los niños. De ahí toda una serie de talleres arqueológicos con los alumnos de la unidad educativa de Los Roques, quienes excavan con nosotros y de esta manera están hurgando en su propia tierra, asistidos por arqueólogos profesionales, convirtiéndose después en nuestros mejores aliados, multiplicadores, conocedores mejores y protectores de su propio patrimonio. Ahora, ciertamente alguien podría preguntarse cómo arrancó todo esto, cómo arrancó esta aventura de la vida, ¿verdad? Y hay un momento... Bueno, ¿te acuerdas cuando hace muchos años estuvimos primera vez en Los Roques? Y eso fue cuando nosotros teníamos un cierto presentimiento del potencial arqueológico, pero todavía no iniciamos los trabajos ahí.
Eso fue la época que no había muchos barcos en los Roques, los veleros no llegaban casi, y estuvimos en Dos Mosquices. Un día nos visitó un velero, ese velero llegó de Noruega, si bien me acuerdo. Esa gente iban rumbo a Isla de Pascua, y tú tenías siempre como un gran deseo de visitar esta isla, y querías convencerme que vayamos con ellos. Sí, recuerdo muy bien. El argumento era, ¿no crees que esta es nuestra isla de Pascua? Bueno, quedé convencido y nos quedamos en nuestra isla de Pascua. Esta isla, Dos Mosquices y Los Roques se han convertido metafóricamente en nuestra isla de Pascua. Yo considero que todos pueden buscar su isla de Pascua. Quizás esta isla de cada uno de ustedes está a la vuelta de la esquina. Quizás no tienen que ir tan lejos como nosotros, atravesar el océano para encontrarla. Pienso que hay que soñar por lo grande. Pienso que se puede edificar cosas maravillosas siempre y cuando nosotros, no importa dónde estamos en el mundo, trabajamos con nuestros valores, apegados a nuestros valores, a nuestros ideales, a nuestros principios. Las palabras para mí son perseverancia, honestidad, mucho sacrificio, mucha entrega, compromiso, responsabilidad y amor, sobre todo mucho, mucho amor. Yo pienso que tú con las palabras de tu poema lo puedes expresar mejor. Bueno, si me permiten, vamos a cerrar con última parte de un poema que escribí hace como 3 meses, uno de los poemas que se llama El pez volador. Repoblando el pasado con la gente de carne y hueso, los mosquitos y el sudor, el baño en las refrescantes aguas turquesas, fantasía y el rigor, un cerrar de la puerta o un abrir, el calor humano de los pescadores, alegrías, tristezas, días y noches vivir en el deslizante vuelo de los peces voladores. Edificamos puentes y más puentes entre los diversos continentes, entre los países y sus gentes, entre el pasado y el presente. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Gracias.